Dientes por continuar con nosotros. Hablamos de agua, hablamos de saneamiento. En este arranque del 2023, ya avanzando sobre el segundo mes, cuando nos demos cuenta, estaremos a fin de año haciendo evaluaciones con quien hoy es nuestro invitado, pero para hablar de lo que se proyecta en el 2023. Para una institución que es fundamental para la salud, para los derechos humanos, para la mejor calidad de vida de todos los nicaragüenses, para ese reto que tenemos de potabilizar con la bendición que tenemos de tanta agua todo el territorio nacional. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Ervin Barreda, presidente ejecutivo de NACAL. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenos días, don José. Estamos muy bien, gracias a Dios. Aquí siempre agradeciendo la oportunidad para poder conversar con sus televidentes de su programa. Lo que usted menciona, un tema muy importante. Importante, digo yo, desde que nuestro gobierno lo ve como una restitución a un derecho, no como un negocio, ¿no? Entonces, bajo esa óptica de trabajo de todos los días, de asegurar el agua potable y el saneamiento a todas las familias de Nicaragua. Como un derecho humano, ¿no? Como un derecho humano. Por eso digo, partiendo de ahí, en algunos otros lugares, o incluso antes de que el Frente Sandinista retomara el gobierno en el 2007, aquí recordemos que lo que había en las calles era una lucha por la no privatización del tema del agua potable y el saneamiento. Había una lucha encabezada por el Frente Sandinista, por sus organizaciones sindicales y por la población en general. Entonces, desde ahí creo que es la primera reivindicación, podríamos decir nosotros, que al llegar el gobierno se da alrededor del tema del agua potable, porque un servicio que está privatizado prácticamente queda a la decisión o de la posibilidad de negocio que pueda haber un privado realmente si invierto o no invierto en una ciudad, por decir algo. Al punto de que actualmente la discusión es que en esos lugares donde supuestamente se había avanzado en la panacea de que la empresa privada es la que resuelve todos los problemas y donde habían avanzado hasta el punto de privatizar los servicios de agua, en un ejemplo Chile, por ejemplo, la gran discusión ahora en la nueva constitución que se quiere elaborar, pues, efectivamente uno de los puntos es que sea el gobierno nuevamente el que se encargue de asegurar el agua potable y el saneamiento a las familias, ¿verdad? Entonces creo que nosotros, con esa visión de servicio que tiene el Frente Sandinista, desde su programa histórico, recordemos, ¿no? Desde el programa histórico el Frente Sandinista tiene estipulado de que se va a asegurar el agua potable a todas las familias de Nicaragua. Lo decía en 1969 el Frente, ¿no? con su programa histórico, y lo que hace ahora entonces es una verificación o una reconfirmación de que lo que estamos en una segunda etapa de la revolución, porque existe una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, de que todas las familias deben de tener agua potable y saneamiento. Obviamente es un proceso, no se hace todo de la noche a la mañana, pero a la medida que vayamos compartiendo vamos a ver que sí, venimos avanzando y este año, por supuesto, vamos a seguir avanzando en esa ruta, ¿no? De restitución de derecho al agua potable. Es que se dice fácil, pero eso de que el agua es el líquido vital, ¿cuánto te previene en cuanto a enfermedades se refiere? ¿Cómo evitas epidemias de toda naturaleza? En otros países no tienen la potabilidad que nosotros generamos y permitimos que los hogares tengan y les llegue directamente a la casa. Y nos damos el lujo de abrir el grifo y tomarla directamente. Sí. En otros países no pasa eso. Y en países que nosotros consideramos, ¿no?, que se llaman desarrollados, de primer mundo, yo siempre he contado de que nosotros teníamos un amigo, podríamos decir, ¿no?, que trabajaba en el BID, ¿verdad?, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora vive aquí en Nicaragua, pero él es francés, y él nos decía que él aquí en Nicaragua se daba el lujo de tomar agua, precisamente el grifo, que no lo podía hacer allá en su ciudad donde él vivía en Francia, ¿no?, porque el agua normalmente en esos lugares se utiliza nada más para hacer los quehaceres. 5 euros una agua botellita embotellada, correcto, 5 euros. Y hay un tema alrededor precisamente de eso que es importante también sobre el costo del agua. No, 5 euros una botellita, pues aquí en Nicaragua cuesta 20, 30 córdobas, un medio litro de agua, ¿verdad? Y
el servicio que es prestado por Enacal, ese medio litro que si nosotros sacáramos un metro cúbico en perspectiva, ¿no?, a 30 pesos, estamos hablando que nosotros 2.000 botellitas de esas cuestan en promedio 9, 10 córdobas para la mayoría de las familias de Nicaragua, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y es un punto de partida para establecer todo lo que se hace, porque a veces también caemos en algún momento solo en ver el tema de la infraestructura, pero hay todo un tema detrás de política, de sensibilidad, creo, gubernamental de nuestro gobierno, de sensibilidad humana de nuestro gobierno, de que esto realmente es un derecho humano. Obviamente hay que hacer obras civiles, ingeniería, hay mucha ingeniería detrás, pero al final lo que lleva es, lo que nos lleva, el objetivo es restituir el derecho, porque como usted lo menciona, tanto el agua potable como el saneamiento, en primer lugar el agua potable, ¿no?, es fuente o puede ser una fuente de un montón de enfermedades, ¿no?, de origen hídrico que están debidamente registradas y estudiadas por la medicina, pero además una vez que no hace una disposición adecuada de esas aguas, una vez que son servidas, también tenés otro nuevo problema, tenés dos problemas. Entonces, por un lado, consumiendo agua de no muy buena calidad, y por otro lado, una vez que vertís el agua, está siendo vertida de una manera que no corresponde. En esa medida es que hemos venido trabajando, se viene avanzando. Yo insisto, no es que toda la problemática está resuelta. Tenemos una ventaja en el país, que tenemos un agua muy buena, como dice usted, tenemos agua en cantidad, pero pareciera algo contradictorio lo que voy a decir, pero en la medida que algunas ciudades se van extendiendo, ya esas extensiones ya te someten a un estrés, podríamos decir, o ya a un tensionamiento el sistema existente. Entonces, donde las cosas a veces se comienza a complejizar y entonces es con lo que nos toca lidiar todos los días, pues, definitivamente en Enacal. Bueno, y lidiar, imaginar, el ingenio para poder prever todas estas cosas está en la agenda de este 2023. Precisamente, nosotros para todos los años, ¿no?, y este en particular, nos mueven dos grandes objetivos siempre, ¿no?, dos grandes desafíos, podríamos decir, que tenemos en Enacal, 6.000 hombres y mujeres que trabajamos en esa institución al servicio del pueblo, porque ese es nuestro eslogan, ¿no?, Enacal, una empresa del pueblo. Así lo vemos y así lo sentimos y así lo trabajamos. Es que nosotros, en esos dos desafíos, uno es el asegurar el agua potable a más de 800.000 hogares. Y ahora voy a hablar de hogares, porque hogares, instituciones, ¿verdad?, obviamente hay una cantidad de familias que están en sus casas, todos los días, don Moisés, asegurarnos, nos acostamos y nos levantamos con ese trabajo de asegurar el agua potable para esa familia, y a una buena parte donde tenemos ya cobertura de alcantarillado sanitario, asegurar que esos sistemas estén funcionando, estar atendiendo todas las incidencias que se dan alrededor de estos sistemas, tanto de agua potable como alcantarillado sanitario, de tal manera que los tiempos de respuesta, una vez que se dan algunas incidencias, porque siempre se dan, ¿no?, se rompe una tubería, se funde un motor, se quema un motor, etcétera, un transformador. Eso es asunto de todos los días. Eso es un asunto de todos los días. Como le digo, nos acostamos y nos levantamos con esa situación, es estarlo asegurando. Porque eso lo que nos da es realmente asegurarle ese derecho a las familias que tienen el agua potable ahí. Y el otro gran desafío es seguir avanzando en restituir el derecho. Eso significa seguir construyendo todos los proyectos, ¿no? Es ese programa de inversión pública que tenemos, que ya este año fue aprobado por la Asamblea Nacional y que está en pleno desarrollo, y que una de las primeras particularidades que podríamos destacar es que tiene más de 200 millones, es mayor 200 y algo de millones de córdobas con respecto al presupuesto del año pasado. Eso ya es una primera noticia que nos dice que seguimos avanzando, ¿no?, que seguimos avanzando en una ruta clara por seguir alcanzando a la mayor cantidad de familias. El presupuesto del año pasado, más o menos, era de 3.800 y algo de millones, se cerró en 3.900 porque hubo una ampliación del presupuesto, y el presupuesto de este año ya es de 4.200 y algo de millones de córdobas. Son cifras, como lo repetimos en algunas ocasiones, sin precedentes en nuestro país. A propósito de lo que usted hablaba, de estos gobiernos democráticos que se arrogan el derecho de decir lo que es democrático, lo que no es democrático. Y juzgar a los demás, teniendo podredumbre. Además, adentro, ¿verdad? No les interesa para nada estos temas, ¿verdad? La muestra es que en Nicaragua en el 2006 el 65% de nuestra población tenía acceso al agua potable,
Y eso partiendo de una estadística meramente de cobertura, ¿verdad? Recordemos que habían hasta 16 horas de apagones en el país, y si pensamos rápidamente que todo el agua potable se necesita energía eléctrica para llegar, deberíamos entonces imaginar cómo estaba el servicio, o recordar más bien, ¿verdad?, los que ya tenemos algunos añitos vividos, cómo era el servicio en esos tiempos. Y en el alcantarillado sanitario solamente el 30% de cobertura en el 2006. Y prácticamente de esa cobertura que teníamos en el alcantarillado sanitario, el tratamiento de la agua que mencionábamos al inicio, que es fundamental, era prácticamente cero, porque la mayor cantidad de porcentaje de cobertura que teníamos alrededor del alcantarillado sanitario estaba en Managua, para lo cual en el 2009 se inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales, que más adelante vamos a poder comentar lo que tenemos para este año proyectado para la planta de tratamiento de Managua, que hoy por hoy es una de las más grandes de Centroamérica. Y se va a ampliar. Que hoy por hoy estamos ya en el proceso de una ampliación, que sí creo que la voy a llegar otra vez a ser la más grande de Centroamérica, pero que además tiene un componente muy importante, que lo podemos ver más al detalle más adelante, que es sobre la generación de energía a partir de todo el proceso de gas que se produce, metano, a partir de todo el proceso que se desarrolla en esta planta. Hablamos en específico de esta planta porque es importante la energía. Sin energía no hay conducción de agua de ninguna manera. Pero tengo que cumplir con estos breves mensajes comerciales. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros, ya volvemos. Regreso, amigos televidentes, con Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Hablábamos sobre la necesidad fundamental de asegurarse la electricidad, que es fundamental, si no estamos mal en cuanto a poder trasladar hacia donde se necesita el agua, el bombeo, que es fundamental. Por eso, cuando habían aquellos cortes, ¿se acuerdan?, en tiempo del ingrato y tristemente célebre Enrique Bolaños, hasta más de 8 horas diarias de racionamiento, también nos quedábamos a secas. No había agua en todo el país, precisamente por ese problema. Pero ahorita se está trabajando, Hermin, en la planta de tratamiento, y eso va acompañado también de una planta de energía. Así es. Solo para agarrar el hilo un poco, en ese momento de los apagones, recordemos que en los primeros 6 meses el gobierno, el Frente Sandinista, resuelve el tema de los apagones, ¿no? A través de la solidaridad del pueblo venezolano, se trasladan las plantas Hugo Chávez y a partir de ahí se estabiliza el sector, el tema de la generación eléctrica. Y eso nos permite entonces comenzar el proceso de prácticamente de reconstrucción, diría ENACAL. ENACAL lo que se encontró era un esqueleto realmente, ¿no? Entonces, porque estaba en el proceso de privatización, como lo decíamos. Y estuvo cerca. Estaba cerquita. Habían 2 expresiones claramente ya definidas de que ya se declaraban una sociedad anónima, que podríamos decir que era un primer paso ya, ¿no?, a la privatización. Pero volviendo al tema de la planta, nosotros este año, como parte del programa de este año, es el inicio de la segunda fase del programa que le hemos llamado nosotros, le denominamos el saneamiento de la ribera sur del lago de Managua, donde ahí se contempla trabajar en la ciudad de Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua. Bueno, la lógica fundamental es seguirle quitando carga de aguas residuales que sigan cayendo crudas al lago, sobre esta parte de la ribera sur del lago de Managua. Entre esos componentes tenemos el alcantarillado sanitario de Tipitapa, y se va a hacer el sistema nuevo completamente de Tipitapa y de agua potable. Este año estamos aspirando nosotros a iniciar ya la obra. Hemos logrado avanzar bastante con el KfW y con el BESE, que están financiando este proyecto. Y en Ciudad Sandino el alcantarillado sanitario y el tratamiento. Y en Managua es la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta va a pasar de procesar de unos 182 millones de litros más o menos que se están procesando todos los días de aguas residuales a unos 243 millones más o menos. Es decir, se va a incrementar aproximadamente en un 30% de la capacidad actual, además de que se van a construir algunas colectoras
para poder seguir conectando más barrios, darle factibilidad a otros barrios que han ido creciendo en Managua para poder recolectar sus aguas y llevarlas a la planta de Managua. ¿Cuál es la particularidad además sobre esta planta? Que, como le digo, ya tiene algunos indicadores muy importantes en el área centroamericana, de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos realmente. Es una planta muy eficiente en cuanto al manejo de aguas residuales, pero ahora vamos a agregarle un elemento nuevo, que es generar energía a partir del gas que se produce en todo el proceso, podríamos decir, del tratamiento. Entonces, y eso es propio de Enacal. Eso es propio de Enacal, ¿verdad? Ahí podemos ver, realmente estamos trabajando en dos puntos fundamentales. ¿Por qué, alguien diría, por qué energía en Enacal? Uno de los principales, como lo hemos estado comentando anteriormente, elementos para poder llevarle agua a la gente es la energía eléctrica. La energía eléctrica en Enacal representa prácticamente, en algunos casos, dependiendo cómo esté el precio, casi el 50% de nuestros gastos. Es enorme la carga que tenemos. Entonces, hemos llegado al convencimiento, ¿no? Las diferentes instituciones que estamos trabajando alrededor de este tema, de que es necesario y es básico que Enacal cuente con fuentes propias de energía eléctrica para el bombeo de agua a la población. Entonces, ahí entra la primera planta de generación eléctrica, prácticamente la primera planta de este tipo en Nicaragua, que está ahí mismo en la planta de tratamiento aquí de Managua. Ahí la lógica es que todo el gas que se produce, el gas metano que está produciendo la planta actualmente, que se está quemando en una antorcha, se quema día y noche, se va a almacenar en un recipiente, ¿verdad? Diseñado para este caso, y a partir de ahí, con este gas, poder mover las turbinas, que tenemos unas filminas más adelante para ver un poco el proceso de poder mover la energía. Ahí podemos ver ya nosotros en esa lámina que está ahí los trabajos, el cómo avanzan los trabajos. Ya estamos en las obras civiles y en el extremo inferior derecho de la pantalla se ve un esquema ahí de la planta, cómo va a funcionar ese recipiente como una concha, una cáscara que vemos ahí, prácticamente donde va a estar almacenado. Un domo. Es un domo realmente, para que nos tengamos una idea, es como un cilindro de gas del que tenemos en nuestras casas, obviamente con mucha más dimensión. Ahí se va a almacenar el gas y a partir de ahí se distribuye, es el combustible, ¿no? Para que mueva los motores, que va a mover, dicho sea de paso, el generador, que nos va a permitir hasta 1 megavatio de potencia. Realmente en Centroamérica vamos a hacer una novedad, ¿verdad? En cuanto al tamaño de la planta, en cuanto al tamaño que va a generar, de tal manera de que ese megavatio, ¿verdad? Venga ya a contribuir en la parte de la sostenibilidad de los sistemas, porque cuando hablamos de sostenibilidad, una cosa es hablar de hacer sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario, otra cosa es hablar de la sostenibilidad del servicio. Es decir, el servicio de agua potable, una vez que se ejecuta un proyecto, el servicio de alcantarillado sanitario, ese no tiene ningún financiamiento. Eso no es que el Banco Mundial le está financiando cuando se quema algo, se daña. No, eso se da a través de la factura que Enacal le lleva a cada una de las familias, que, como decíamos, don Moisés, honestamente, es prácticamente el agua, en la mayoría de los casos, el agua es casi, podemos decir, un precio muy barato, ¿verdad? Simbólico, gracias, simbólico. En relación a otros. En relación países. a otros, claramente, ¿no? Es prácticamente un precio simbólico. Nosotros, a partir de ahí, que nosotros podemos darle mantenimiento. Entonces, estamos enfocados ahora en generar energía. Y otro proyecto importante que tenemos a través de esta, además de la planta de generación, en la planta esta de Managua, estamos también haciendo un esfuerzo con el BCE de construir una planta solar, ¿no? Que va a generar unos 15 megavatios. Entonces, aquí tenemos, por un lado, 1 megavatio de potencia, ¿no? Nominal en cuanto al biogás, y unos 15 megavatios también de potencia nominal en cuanto a la energía solar. Eso lo que nos da es una cantidad de energía que todavía, en comparación al volumen que necesiten acá, lo que se consume para asegurar el agua, esas 800,000 o más de 800,000 hogares todos los días, esto hay una fracción, ¿no? Pero que ya es un inicio de la estrategia que tenemos de ahora en adelante para seguir en esta línea, de tal manera que a la vuelta de 2, 3, 4 años, 5 años,
Ya lo que es el tema de la energía eléctrica para el aseguramiento de ese derecho humano de la familia a tener agua potable, nosotros lo tengamos ya bajo un esquema de que nos pueda permitir de mejor manera hacer sostenible el servicio, ¿no? Porque es un Dos costo en de una, los Ervin. mayores. ¿Cuánto se ahorraría en ACAL de acuerdo a lo que proyectan con esta planta? ¿Y qué volumen de beneficio en masa va a recibir la población por parte de lo que genera o el bombeo que va a generar todo esto? Ok, nosotros estamos estimando más o menos con estas plantas, tanto con la solar como con la eólica, posiblemente entre un 10 o 12% más o menos del volumen total de la energía que consume Enacal. Es poco todavía, ¿no? Eso significa, en cuanto a dinero, una cantidad muy importante. Todavía pueden resignificar unos 8 o 10 millones de córdobas mensuales, ¿verdad? Aproximadamente, que es poco, como le digo, todavía, pero que sí ya nos hace ir iniciando ese proceso, digo yo, de poder contar con un servicio propio exclusivamente para el bombeo del agua potable. Y esto tiene que ver con un tema de política pública también, ¿no? De que el tema del agua potable, todavía en aras de hacerlo más seguro, se hace eso. Esto en compensación al precio barato que tenemos, ¿no? Todos oímos siempre el comandante Daniel insistir en que no se sube la tarifa de agua. La tarifa de agua es subsidiada en este país y el comandante así lo ha mantenido. Por lo tanto, esto es lo que nos ayuda entonces como a poder equilibrar un poco, ¿no? Las cargas, ¿no? Entre lo que es el servicio que prestamos a la familia y los costos que implica para hacer el aseguramiento. Es importante mencionarlo porque hablamos del subsidio a la energía, hablamos del subsidio a los combustibles, pero en ese enorme paquete también poco se habla del subsidio en el agua y cómo incide en la factura. Poco se habla realmente, pero imagínense que lo que son los jubilados tienen un subsidio, ¿no? Del 30%. Es decir, si usted, es sustancial. Es sustancial, ¿no? Todos aquellos hermanos y hermanas que son jubilados tienen por derecho propio y por constitución, ¿no? De orientación de nuestro presidente y por ley, a un 30% de subsidio del agua potable, que es muy... Partiendo que cuesta, ¿no? De 10 córdobas, entonces todavía, ¿verdad? Sobre eso tenés un subsidio de 30. Pero además, el costo real del agua ahorita, don José, anda aproximadamente como casi en 30 córdobas el metro cúbico de agua. Es decir, y si la mayoría, el 70% de nuestras familias en el país, pagan un costo de 10 córdobas, vamos a redondearlo, de 10 córdobas el metro cúbico de agua. El 70% de las familias que atienden ACAL pagan 10 córdobas en promedio por el metro cúbico de agua. A 30 córdobas estamos hablando de 20 córdobas de subsidio por cada metro cúbico de agua. Eso es lo que el gobierno está asumiendo cuando nosotros le prestamos el servicio a la población. Es por eso que nosotros también insistimos constantemente en la importancia del pago del servicio de agua, porque el servicio de agua, a través de lo que nosotros recolectamos, es que nos permite tener en stock los motores, los transformadores, la tubería, para cuando se da una incidencia nosotros podamos hacer la respuesta. Y en esa lógica en esa búsqueda, ¿no? del equilibrio financiero, es que entonces entra en funcionamiento ahora esta lógica, ¿no? de trabajo que tenemos alrededor de ir construyendo ya algunas plantas de generación de energía que van a estar prácticamente directamente dirigidas al servicio del agua potable y saneamiento. Por mucho tiempo, ese problema de las conexiones ilegales, piratería de agua, digamos, fue un factor determinante para que la misma empresa no caminara al ritmo que se está trabajando ahora. ¿Cómo se ha avanzado en ese tema? Desafortunadamente, don Moisés, tengo que decirle que es un flagelo que todavía nos golpea demasiado, ¿no? Tenemos todavía... Creo que como ser humano, como persona, no tenemos sensibilidad todavía que el recurso del agua potable... Para mí, yo lo tengo en discusión, que hablamos que es un recurso renovable. El agua potable ya no necesariamente es renovable en todas partes. Depende de la forma como lo explotás y cómo se recargan los acuíferos, ya podemos hablar de que puede ser un recurso que no es renovable, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía algunas, desafortunadamente lo digo, nos encontramos todos los días, ¿verdad? Con
conexiones ilegales, medidores trabajados. Lo que hace es ir en detrimento, ¿no?, del servicio que nosotros pudiéramos mejorar a nuestras familias. Por un lado, hay una demanda de que se mejore el servicio, el gobierno invierte, como en este caso, este año, el presupuesto arriba de $100 millones por año en los últimos 4 o 5 años sostenidamente, cifras sin parangón, ¿no?, en la historia, pero por otro lado creo que debemos de seguir haciendo ese trabajo con nuestra familia, nosotros trabajarnos con nuestros pequeños que vienen desde nuestra familia, en decirles que el agua hay que cuidarla en primera instancia. Pero las conexiones ilegales, Ervin, se sancionan porque al final quien se conecta ilegalmente termina afectando a otra gran cantidad de gente. Se sancionan, se sancionan, se cortan. El problema, don Moisés, es que objetivamente hablando, no, y operativamente hablando, a veces es bien complejo encontrarla. Encontrás calles ya con concreto hidráulico, con asfalto, encontrás embaldosado y un agua potable, ¿dónde está la tubería? ¿Me entiendes? Solo sé que en esa casa está consumiendo agua y no tiene una factura o solo está pagando 1 metro cúbico de agua. Por algún lugar tiene una fuga, una entrada de agua, que es bien complejo realmente entrarle al tema. Debería ser alguien que esté en su casa y que se haga la pregunta, digo yo, hombre, ¿cuánto pago yo de agua en mi casa? Hombre, realmente yo pago 20 pesos. ¿Realmente 20 pesos es lo que gasto yo? No. Voy a ir a Enacal para decirle que quiero componer esta situación, ¿no? Porque de lo contrario, es más lento el proceso. Obviamente nosotros tenemos efectivamente sistemas como demostrar que en la casa donde yo vivo, que tengo una piscina, no es posible que yo esté consumiendo una factura de 1 metro cúbico. Y alguien me dice, pero si eso dice el medidor, no, pero no corresponde con la infraestructura que tenés. Es un tema de trabajo diario, existen sanciones, incluso, ¿verdad?, debo decirlo, hay una ley donde dice que hasta hay acción penal, ¿no?, contra alguien que se agarre consumiendo agua de manera ilegal, es decir, podríamos iniciar un proceso penal. Obviamente no es una práctica todavía, ¿verdad?, pero sí es necesario reflexionar sobre estos temas. Y hay hasta grandes empresas que lo hacen. Es que ese es el mayor problema, ¿no? Que el mayor consumidor siempre, como en todo, es el que siempre está buscando buscar un beneficio. Habemos muchos residenciales, hacemos nuestras piscinas, tenemos algunas comodidades, pero para el llenado de la piscina hacemos una conexión ilegal porque no quiero tener ese gasto adicional ahí. Entonces, es un tema fundamental, don Moisés. Nosotros, como decimos, hay millones de córdobas que se invierten. Creo que sería un craso error como país, como ciudad, de que yo siempre pongo un ejemplo en Bluefield, en Bilbo, en cualquier ciudad, en León, ahorita que se invierten $40 millones, que a la vuelta de 2, 3, 4 años, por este mismo tema que ahora dice todo el mundo, me voy a pagar ilegal, no voy a pagar el agua, no seamos capaces de sostener ese sistema, porque al final de cuentas, quien se hace un daño colectivo, y como dice usted, es una afectación, nos hacemos un daño colectivo todos, porque en algún momento la energía hay que pagarla, hay que comprar motores, pero en la medida que no tenga ese flujo financiero, ¿de dónde se va a agarrar para comprar los motores? Bueno, no existe otra fuente de financiamiento que... Asunto de tomar conciencia. Muchos temas en nuestro país han sido superados no tanto por mecanismos coercitivos por parte de las empresas del Estado, sino por la reacción de nuestra propia conciencia. Tomar efectivamente una idea de que por nuestro bienestar afectamos a una inmensa mayoría, aunque nuestro bienestar implique en todo sentido la posibilidad egoísta de no ser condescendientes con nuestros seres queridos, nuestro pueblo. Y antes de irnos de detalles del momento y agradecer a Ervin Barreda, presidente ejecutivo de Enacal, queremos abrazar francamente, desear lo mejor. Seguramente el hombre dirá que está cumpliendo años que no están reflejados efectivamente en su cédula, porque por ahí le puede agarrar de bajar los añitos. Pero queremos felicitar al director de Canal 6 de Nicaragua, nicaragüense por gracia de Dios, el canal estatal, la voz oficial del Estado de Nicaragua,
a don Aaron Peralta. Muchísimas felicidades, Aaron, porque estás cumpliendo, arribando, ascendiendo en el pináculo hacia una proximidad más cercana a la sabiduría, a la responsabilidad y afectivamente, no solo como parte del equipo de lo que representa Detalles del Momento, seguramente todo el canal de televisión estará festejando como lo estás haciendo ahorita con toda tu familia. Así que, Aaron, felicidades, que sigas cumpliendo muchísimos años más y deja de teñirte, por favor, las canas. Nos vemos, será hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del Momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del Momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del Momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del Momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del Momento.